Me encanta hablar en español y quiero compartir mi entusiasmo contigo. In this video, you'll have an opportunity to practice your Spanish language listening skills as we read through Western philosophy in simple Spanish. Now, this book is targeted towards Spanish language intermediate learners ranging from B1 to the B2 level. But if this doesn't quite describe you, not to worry, I encourage you to join us all the same. And this video will be broken up into two sections. The first section will be reading through a chapter in Spanish. In the second section, we'll review the topics we read through, but this time in English. Capítulo 5. Cristianismo y filosofía. Santos y pecadores. La clase del profesor Aymad llega a su fin. Inés, Garcín y Estela caminan por las calles de París después de clase. Estela es cristiana y hace poco ha comenzado a asistir a una nueva iglesia que es muy antigua y hermosa. Les pregunta a los otros dos si les importaría hacer una parada en la iglesia para que pueda encender una vela. Profesor, y así, para resumir, este era un momento extraño para la filosofía. En Roma teníamos a los que se llamaban a sí mismos estéticos, epicureos, cínicos y escépticos, pero un nuevo movimiento estaba surgiendo en todo el Mediterráneo, el cristianismo. Con la conversación del emperador Constantino en el año 312 DC, lo que había comenzado como una oscura secta judía de repente se convirtió en un sistema de creencias con enormes consecuencias. La filosofía encontró una herramienta para justificar un sistema de creencias y se preocupó en gran medida por las preguntas que rodeaban la naturaleza de de Dios, que se ha extendido por todo el mundo para convertirse en la religión más grande conocida por la humanidad. En la próxima clase veremos a dónde llevó eso. Buenas tardes a todos. Después de la clase y una breve caminata, Inés, Garcín y Estela entran al fresco interior de la iglesia, iluminado por un rayo de luz que entra por la ventana este. Garcín, me encanta el olor de las iglesias, el incienso que flota en el aire y el aroma de las flores. Inés, fíjate en el precioso cuadro sobre el altar. No soy cristiana, pero me encanta la paz y la tranquilidad del lugar. Estela va a encender una vela y regresa con los otros dos, que se han sentado en la parte trasera de la iglesia. Garcín, ¿fuiste criada como cristiana, Estela? Nunca te lo he preguntado, pero sé que vas a misa todos los domingos. Estela, así, mi madre siempre me llevaba a la iglesia. No pudo imaginar no tener fe. Garcín, la verdad es que yo nunca lo he pasado. Me gustan... Inés,
Los hechos, sí, los sabemos, pero ¿no te han enseñado las clases de las últimas semanas que los hechos no siempre son lo que parecen? Garcín, pero me parece, y no quiero ofenderte, Estela, que cuando llegó el cristianismo, Dios empezó a usarse como explicación para cualquier cosa, tanto para los antiguos griegos como para Sócrates. ¿No supone eso el fin de la filosofía? Oh, ¿filosofía? Estela, la filosofía sin duda cambió. Los filósofos se interesaron más en aprender sobre Dios y cómo era Dios, cómo se creó el universo, cómo llegó a ser lo que es hoy. Todas esas preguntas se dejaron de lado. No necesitaban explicar esas cosas. Asumían que Dios creó el mundo. Creo si fuera un hecho científico. Hoy en día es difícil para nosotros pensar de esa manera, pero en este entonces, Dios lo era todo para ellos. Inés, entonces, la filosofía se convirtió en teología. Todo trataba sobre Dios, pero si usaron el pensamiento de Aristóteles, al menos en la época medieval. Estela, había una nueva forma de pensar acerca de Dios, basada en la idea judía, en un solo Dios en lugar de muchos dioses. Perdona, esto estaba en oposición directa a la idea romana y griego de un panteón de dioses, muchos dioses diferentes que se preocupaban por diferentes aspectos de la vida humana. La filosofía todavía existía, pero no era vista como algo diferente de la teología, y solo la teología cristiana era vista como la verdad. Todavía estamos muy lejos de la época medieval, pero debemos recordar que la sociedad se construyó completamente en torno a la idea de que Dios o los dioses eran responsables de todo lo que ocurría. Las ideas de Aristóteles y los filósofos socráticos se perdieron en gran medida en Occidente, al igual que aquellas formas de pensar que cuestionaban la idea de entrar el mundo desde una perspectiva diferente. Garcín. Entonces, pensaban que era un hecho que Dios existía y a partir de ese hecho construyeron un sistema. Estela, exactamente. Y es un sistema que todavía se usa hoy en día. La teología cristiana no ha cambiado tanto, aunque la filosofía haya tratado de separarse de ella. Inés, el profesor Aymad dijo que se trataba de usar la filosofía para hacer que Dios fuera comprensible y para demostrar su existencia. Estaban tratando de averiguar cómo era Dios. Estela, y la iglesia tardó cientos de años en decidirlo. También hubo muchas discusiones y divisiones en la iglesia, Garcín, pero al final llegaron a una conclusión.
Estela, sí, lo hicieron. El credo de Nicea, que pronunciamos en la misa todos los domingos, es una obra de filosofía. Describe lo que los cristianos creen acerca de Dios. Comienza con creo en Dios y continúa explicando lo que los cristianos creen que es Dios. Dios es una Trinidad, tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El credo de Nicía también describe cómo murió Jesús y cómo resucitó de entre los muertos. Garcín, Nicía, Estela. Sí, después del concilio, después del concilio de Nicía en el 325 DC, es un lugar en la Turquía moderna. Fue la primera vez que la Iglesia cristiana al completo llegó a un acuerdo sobre ciertas cuestiones filosóficas. También acordaron cómo se debe decidir la fecha de la Pascua. Garcín, ¿qué cuestiones? Estela, ¿no escuchaste nada de lo que nos explicó el profesor Ayman? La cuestión de la naturaleza de Jesucristo. Jesús tuvo un origen. ¿Fue creado o no tuvo ningún principio? That was a question. ¿Fue creado o no tuvo ningún principio? Garcín, ¿y qué decidieron? Estela, que Jesús no tenía principio, que siempre existió. Eso también significó, eso también significó que muchas de las ideas filosóficas fueran resueltas. Muchos debates dejaron de ser necesarios. Inés, y supongo que eso fue así durante un tiempo, ¿verdad? La filosofía se convirtió en una herramienta para la teología y estaba limitada por lo que se pensaba que era un hecho. Estela, exactamente, no había lugar para otras ideas o desafíos. Hoy las cosas son diferentes. La teología se relaciona con la ciencia y la filosofía. ¿Sabíais que fue un sacerdote católico quien propuso por primera vez la teoría del Big Bang a principios del siglo 2000? Garcín, no tenía ni idea, así que era tanto científico como creyente. Inés, exactamente, no son no son, no son incompatibles. All right, so ordinarily in these videos, I would actually go through all the core philosophical ideas and describe them in detail, in part as a reading comprehension exercise, but in part as a someone who just really enjoys philosophy. This section is on Christian theology. I'm an atheist. I have peripheral knowledge of Christian theology because when you study physics and not physics, philosophy and atheism, invariably you come into the science versus religious debate. Um, so with these Christian developments that we're talking about how there's like different sects of Christianity and Judaism.
after Jesus died, and then the Catholic Church took a while to develop its own ideas and answer the question, was Jesus born like a human being, or did he have no beginning? Like, was he born of a virgin? I'm not at all interested in these topics. Uh, Instead, I'm going to focus on this last part here, right? So, Garcin asks, "No tenía ni idea." Así que, well, he's responding to this claim actually that Stella made about how in the 20th century there's a physicist. I believe he was fighting in the Russian in World War One with the Russian army. Um, so this was shortly after Einstein's publication of the general theory of relativity. That's the one that whenever you see those science videos, you see like the grid space-time kind of fold like a blanket because the weight of a planet makes it fold and explains how that's how gravity works. Yeah, so there is a Russian physicist uh, who was part of the Russian war effort during World War One, who he was a religious man, as a lot of people were, 100 years ago, and still are, quite frankly. He was working out Einstein's mathematics on the general theory of relativity, and then he took just took it to its logical limits and realized, wow, with with a big enough of a mass, you can actually shred the fabric of space time and create a black hole. Maybe that's where Big Bang came from, right? I believe that's right. You can Google me on that. If I got those details wrong, let me know in the comments section. But I'm pretty sure that's correct. So Estella shares a story with Garasin to convince him. People make a lot of conflict. People make a lot out of the conflict between science and religion, but actually, a lot of these scientists, right? Isaac Newton, Galileo, this Russian guy who they don't name, they're making these huge contributions to science, but they're religious men themselves. Isn't that something? And then Garcia says, "Oh, I had no idea. No tenía ni idea. Ni idea. Así que era tanto científico como creante. He's just as much as a scientist as he was a believer." And Inés is like, "Yeah, exactamente. No son incompatibles." Um, I mean, it depends on your perspective. I think they are rather quite uh, incompatible, right? So if you dig down, there are some religious folks who like get a PhD in like evolutionary biology or something like that, and like, oh, I don't know, like a Jordan Peterson type of guy who reads up on a lot of science and human evolution and tries to weave that into like a theology. And you could do that, and it's been done. If you know who JP is, then you've heard it before 1,000 times. You could do that. Um, if you want. But I actually think it is pretty incompatible. So if you think about scientific realism and scientific materialism, so scientific realism is the philosophical stance that anything that can be known, um, one second. Yeah, that's right. So scientific realism is the view that the world described by science, including unobservable entities such as electrons or black holes, actually exists independently of our subjective observation, subjective and flawed observation. Essentially, science gives us truthful knowledge about reality. Scientific materialism is the idea that everything that exists is fundamentally material or physical. This, and all phenomenon, including consciousness, can, in principle, be explained in terms of physical processes, human evolution, the way relationships work between you and me and you and the people in your lives. All of this can be explained through science, ultimately. And so you don't actually need to invoke any sort of spiritual transcendence to understand the world around you. And given those two principles, there's no space. There's no space to shoehorn the idea of spiritual transcendence into the scientific worldview. And so, can you have your scientific cake and eat it as a Christian? You can do that too. People do it all the time. I think if you take science seriously and the two philosophical slash scientific positions I just gave you, I think you'll arrive at the answer of no, you actually can't merge the two. They are uh, pretty incompatible. So I agree with Ines here, but hey, it's just a story. Um, yeah, that's it. All right, that's the video. We're gonna wrap it up. If you made it this far, if you like what we're doing here, you know what to do. Subscribe to the channel and leave a comment in the comment section. And most importantly,
engage with the channel. Let me know what you like about these videos, what you don't like about these videos, love or hate. I want to hear from you because it is engagement that helps the channel grow. If you are a troll and you just want to hurl trolling insults at me in the comment section, I'm taking all trolling as well because again, it's engagement that helps the channel grow. Until next time, ciao ciao.